Ayer fue el día grande de Greta Thunberg en la ONU. No habló ante la Asamblea General, pero la verdad es que poco le faltó. Lo hizo ante la prensa y ante un nutrido grupo de diplomáticos que, como abejas al panal, se arremolinaron en torno a la gran esperanza sueca para salvar el planeta. Como era de esperar, no defraudó. Le escribieron un discurso incendiario que lleva 24 horas dando que hablar a todo el mundo, incluido dándome que hablar a mí, pero no adelantemos acontecimientos. Antes de eso, la Judy Garland del ecologismo se las tuvo que ver con el diablo en persona, con Donald Trump, quiero decir, que pasó a solo unos metros de ella haciendo como que no existía. Fue un momento muy tenso en el mismo recibidor del edificio de Naciones Unidas en Nueva York, junto a los tornos de entrada. La cara de Greta Thunberg era un auténtico poema. Veámosla. Como había más de una cámara, bueno, y más de 10, tenemos otros planos en los que se puede ver este momento histórico en el que Dios se encuentra con el diablo. A Greta Thunberg se le da mejor poner mala cara que buena. Greta Thunberg pertenece a esa variedad de nórdico con cara de acelga tipo Stefan Löfven, que es el primer ministro del país. Dan ganas de mandarle unos tunos de la Universidad de Salamanca para que le canten una serenata alegre, eso sí. Pero Löfven, como la propia Greta, no siempre está de mala leche, a veces sonríe, aunque sin muchas ganas, la verdad. Pero es que el mundo no está para sonrisas, arde a nuestro alrededor y no queremos darnos por enterados, no queremos darnos cuenta de ello. Esta es, por ejemplo, la temperatura promedio de ayer en todo el mundo. En los trópicos se registraron entre 20 y 30 grados Celsius, por supuesto, en las latitudes medias entre 10 y 20 y en los polos por debajo de cero. Acabamos de atravesar el equinoccio de otoño y anda la cosa muy bien repartida entre ambos hemisferios, como podemos ver. En el Sáhara hizo un calor de muerte, en el Tíbet un frío de 1000 demonios, pero eso sí, en la península siberiana de Kamchatka hacía tiempo de salir de picnic. Una pena que allí no viva casi nadie. Pero esto no quita para que no nos lo tomemos en serio, claro está. Y eso mismo es lo que nos quiso decir ayer Greta Thunberg desde la ONU. Puso la peor de sus caras, que es la que suele llevar de serie, es decir, la de acelga, y se dirigió a la ciudad y al mundo, urbi et orbe, en estos términos. Your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you.
Estoy francamente conmovido. Han robado nada más y nada menos que los sueños de un adolescente de Estocolmo que llegó a Nueva York hace unos días en un velero solar de varios millones de euros, patrocinado por BMW y por el Club de Yates de Mónaco. Y ahí los tenemos tan tranquilos, como si no pasase nada, como si no le hubiesen hecho nada. Pero, y esta es la pregunta del millón, ya sabemos que le han arruinado la infancia. La pregunta, por lo tanto, es cómo lo han hecho. ¿Cómo han desposeído a Greta de sus sueños? Pues simple, con palabras vacías, ya lo dice ella. A ver, Greta, y esto ya se lo digo directamente, sé que no habla español y probablemente no lo aprenda nunca, pero quizá alguien, algún alma caritativa, se lo traduzca. A ver, Greta, hazte cargo, son políticos, que es seguramente lo que serás tú misma de mayor. El de las palabras vacías es su idioma, tú de hecho llegarás a emplearlo con bastante soltura, así que es hora de que te vayas acostumbrando, porque en lo sucesivo oirás mucho estas palabras e incluso, como ya te he dicho, las emplearás. Los políticos son en buena medida como los Reyes Magos. Les envías la carta con toda la ilusión del mundo, con lo que quieres, y luego ellos te traen lo que les viene en gana. Pero claro, cuando te los encuentras en el Corte Inglés, el día 27 de diciembre, sentados en su trono, con su capa de armiño y sus pajes, todos son sonrisas y buenas palabras. Pero vayamos a la parte mollar del mensaje. No nos distraigamos. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Pues no sé qué decirte, Greta. No sé cómo te atreves a decir semejante disparate. Somos más que nunca, unos 7.700 millones de personas en todo el mundo. Se conoce que no nos morimos a la velocidad adecuada ni en la cantidad adecuada. Luego sucede que vivimos más que nunca. La esperanza de vida media en el mundo es de 71 años, en tu país concretamente de 82 años. Hace solo 100 años, en 1919, la esperanza de vida en Suecia era de 56 años, es decir, más o menos la edad, un poquito más de la edad que tiene tu padre y tu madre. En el mundo era bastante menor, era de 34 años, en 1919 estoy diciendo, por lo que lo del último siglo sí que ha sido un cuento de hadas, pero un cuento de hadas real. La esperanza de vida se ha duplicado a nivel mundial y en lugares como Suecia se ha incrementado en nada más y nada menos que 26 años. Estos son los datos que nos deberían interesar, Greta. No solo somos más seres humanos que nunca, y eso es necesariamente una buena noticia, sino que gozamos de mucha mejor salud que nuestros antepasados, que todos, no solo los del primer mundo, también por supuesto los del tercero. En el último siglo se han reducido dramáticamente la mortalidad infantil, la mortalidad materna y la mortalidad provocada por los 4 jinetes del apocalipsis, que no son los que nos imaginamos en este aspecto, quiero decir, son el sarampión, la malaria, las enfermedades respiratorias y las diarreicas. El 5.º jinete, que sería el de la viruela, pues quedó ya felizmente extinguido, eso sí que ha sido una extinción masiva y muy afortunada, hace ya más de 40 años. Bien, con un milagro semejante hay que quitarse el sombrero, y este milagro solo se ha podido producir gracias al crecimiento económico y a ninguna otra cosa más. Cuando la economía no crece, la gente se muere, algo que debería saber Greta, que tiene ya 16 años, edad más que suficiente para entender que donde no hay harina, todo es mohina, porque a los 16 años ya no se creen los Reyes Magos. Evidentemente, y no me malinterpretéis, tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos que proteger la vida salvaje, pero es el crecimiento económico lo que permite que nos dediquemos a ello. Ya sabéis, eso de primum vivere, de inde philosophari, esto de primero vivir, después filosofar. Europa, por ejemplo, se ha reverdecido a ojos vista en el último siglo. Se han recuperado regiones enteras de bosque porque en Europa ni nos comemos el paisaje, ni lo quemamos para calentarnos, ni construimos con él. Nuestras casas no están hechas, por lo menos las casas modernas, de madera, salvo contadísimas excepciones, y esas excepciones provienen de bosques industriales. Los europeos de hace 100 años eran más pobres, estaban más enfermos o enfermaban con bastante más frecuencia, y para colmo de males acababan de salir de una guerra
y estaban a punto de meterse en otra. A todo esto, hace 100 años, como ya os he dicho, vivían bastante menos que nosotros. En fin, esta es la tasa de homicidios en diferentes países europeos desde el año 1300 y esta otra la cifra de muertos en el campo de batalla desde 1946. Está excluida, lógicamente, la Segunda Guerra Mundial. El mundo, en definitiva, es un lugar mejor, lo miremos desde donde lo miremos. No estamos al borde de la extinción ni de ninguna catástrofe similar. Estos son los números, no me los estoy inventando, son cifras oficiales, números seguramente incómodos que los profesionales del miedo, los Savonarola de nuestra era, rara vez nos muestran. Atemorizar a la gente fue siempre un negocio redondo, eso es lo cierto. Solo necesitas un profeta convencido, una profecía abracadabrante, más que convincente, y un púlpito lo suficientemente alto. Para proclamarla, quiero decir, no se me ocurre ningún púlpito más alto que las Naciones Unidas. Greta Thunberg, por lo tanto, no es la primera, tampoco será la última. ¿Por qué? Pues porque nos gusta flagelarnos. ¿Qué le vamos a hacer?